Como si estuviera... No, y de hecho lo has comentado antes. Estabais hablando vosotros de fondo y de golpe borrazo entra como ese suspiro. Pregunta que voy a lanzarte y Jordi, date cuenta que lo que intento buscar es saber si no es el compañero... ¿Quién es el que hace esta o el que capta esta incursión? ¿Eres tú? ¿Es alguno de los otros compañeros? Para ponerme... Es un compañero. Un compañero. La pregunta que te hago es, ¿la grabadora sabes en qué posición la lleva? Si la lleva a la altura del suelo, la tiene puesta delante suyo, más que nada para intentar evitar pensar que no, él mismo no es el que genera ese suspiro, y en este caso es el que capta la propia grabadora. ¿Sabes si que más o menos eso estaba grabado, se aparece en el minuto 20 de grabación? Vale. Ya llevaban 20 minutos con un soporte además para el suelo, para no tener vibraciones, y estaba no encarado hacia nosotros el micro, por supuesto, sino que estaba inclinado hacia otro lado, para precisamente no captar tan directamente. Vamos a volver a escucharlo y poner oído porque es muy muy interesante. Escucharlo. Estás escuchando Narradores del Misterio. Bueno, Silvia, suspiro, mimofonía. Yo claro, me surgen muchas preguntas, lógicamente, después, porque la verdad es que es una psicofonía. Volvemos a repetir, dos incursiones muy parecidas entre sí. Una parece una onomatopeya, como una confirmación o afirmación de que sí puede pasar por esa parte de la casa, y esta otra como un suspiro profundo, ¿no, Silvia? No sé si lo has podido escuchar convenientemente. Sí, la verdad es que cuando lo he escuchado esta tarde ya es lo que me había parecido. No conseguía distinguir una palabra, pero era eso, era como un gran suspiro de esos que te salen desde las entrañas, vamos, desde el fondo del estómago. Sí que es peculiar. Es un lugar que, como bien ha dicho nuestro compañero Jordi Comte, tiene una gran carga energética. Es un lugar en el que se han sucedido muchos hechos que lógicamente pues pueden tener también pues generar lógicamente esa carga energética en el lugar en cuestión, y lógicamente si a eso le añadimos pues la sugestión y demás, Jordi, pues nos encontramos ante un cóctel perfecto para encontrarnos literalmente, como tú dices, ¿no? Ante la casa de los sueños de cualquier investigador del fenómeno paranormal, parapsicológico, ¿no? En este caso, Jordi. Sí, claro, el cóctel es explosivo. Mezcla sugestión con fenómenos, ya está. Y si no pasa, no te preocupes, que acabará pasando algo. No. Vamos a tener que seguir muy pendiente del lugar. Yo creo que es la segunda vez, ¿no?, que ibais al lugar en cuestión, ¿no, Jordi, en este caso? Sí. Y bueno, pues para pensar que los compañeros, y daros cuenta que en todo momento buscando el que no es, volvemos a repetir, pero daros cuenta, un aparato que detecta esa actividad electromagnética salta en manos de una persona escéptica, cunde un poco lógicamente la alarma, después huelen ese olor a lilas y ellos mismos pueden confirmar que no, que es que en la parte superior esas plantas o esa enredadera está haciendo lógicamente pues ese tipo de olor, y que bueno, pues no es tal. Y después esos otros golpes que confirman también, bueno, pues que había lógicamente pues esa ruptura en la estructura que provocaba esos golpes. Pero conseguir ese hecho de ese aparato que da una señal y estas dos incursiones, yo creo que es pues una demostración más que palpable de que las cosas bien hechas obtienen su resultado, y que no por intentar buscar el fenómeno parapsicológico alocadamente, sin conocer el lugar, sin haber investigado el lugar previamente y sabiendo muy bien dónde pone uno los pies en el suelo, pues va a obtener más resultados, ¿no, Jordi? Hay que, como siempre decimos aquí, siempre damos este consejo al final de cualquier programa en el que la investigación sea la protagonista, que hay que tener muchísimo cuidado en estos lugares,
porque también sabemos en qué lugares y en qué zonas se encuentran, que son lugares muy complicados de accesibilidad y que lógicamente, pues si sucede cualquier desgracia, para llegar allí pues es bastante complicado, ¿no, Jordi? Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no, compañero? Sí, claro, y que también recordemos una cosa que yo creo que también es muy importante: no porque un sitio sea más difícil de acceder vas a sacar mejores cosas, eso también es importante. Eso está claro. Un piso que sea difícil de acceder no tienes por qué sacar algo mejor porque haya ido menos gente que en la planta donde todo el mundo ha pisado. Quizás saques mejores cosas allí que no arriba. Está claro. Y también recordemos una frase, perdona que te corte. No, por Dios, yo pero que el cementerio está lleno de valientes. Nada más digo eso. Sí. Y que aquellos que vayan a hacer investigaciones en cementerios, que piensen que casi siempre, o en un porcentaje bastante elevado, en los cementerios va a ser en los lugares que menos material van a encontrar, ¿eh? Eso lo ponemos por adelantado. Aunque yo tengo unos cuantos sitios interesantes que no son cementerios, sino aquellos que están justamente fuera de los cementerios, porque, bueno, un día la Iglesia decidió que aquellos que no han sido bautizados, o que aquellos que pues cometieron asesinato o suicidio, pues no merecían estar en Tierra Santa, y que en varias ocasiones me han dicho que suceden cosas extrañas justamente en los alrededores de esos lugares santos. Jordi Compte, compañero, un auténtico lujazo como siempre, como cada semana, bueno, como cada mes en este caso, el haber compartido aquí contigo y el haber pasado esta investigación pues con tu mano, literalmente, porque si algo se agradece es tener a personas, en este caso, que investigan con criterio, con rigurosidad y con la verdad por bandera, intentando desacreditar aquello que no es paranormal, para que así lo paranormal tenga verdadero protagonismo. Jordi Compte, un fortísimo abrazo, compañero. Muchas gracias a vosotros y, como siempre, un placer estar aquí también. Estás escuchando Narradores del Misterio. Y después de haber compartido con nuestro compañero Jordi Compte aquí en vuestro programa en Narradores del Misterio, qué mejor que irnos directamente a esos relatos de nuestro compañero Diego Killer, que, bueno, nos ponen los pelos como escarpias en el día de hoy, con un payaso muy peculiar, un payaso sanguinario. John Wayne Gacy, el payaso asesino. Gacy era un buen tipo. Muchos lo consideraban un vecino modelo. Atento, amable, siempre dispuesto a colaborar de forma desinteresada con las asociaciones para la mejora de la comunidad. Todo un ejemplo de ciudadano, a no ser, claro está, por las decenas de cadáveres que aparecieron bajo el suelo de su casa. Casado, con 2 hijos y homosexual reprimido, a los 26 años intentó abusar de un jovencito al que maniató. Todavía inexperto en esto de los asesinatos, el jovencito se escapó. Lo denunció a la policía y el bueno de Wayne fue a parar con sus huesos en la cárcel. Lo condenaron a 10 años de prisión. Pero al igual que en su vida pública, Gacy fue recluso modelo y consiguió que a los 18 meses de estar en prisión lo dejaran en libertad. Salió el 18 de junio de 1970. Tras salir de prisión volvió a sus quehaceres. Se reintegró. Levantó un negocio próspero que daba trabajo, como no, a los jovencitos del barrio. Daba fiestas en su jardín multitudinarias a las que acudían las almas más piadosas de los alrededores, gente de las asociaciones en las que Gacy trabajaba, como la Defensa Civil de Chicago o los Jaycees,
una especie de cámara de comercio para la juventud. Y si todo esto es poco, se enfundaba su disfraz de Pogo, un payaso más terrorífico que divertido, y acudía en sus ratos libres a entretener a los niños de los hospitales y orfanatos cercanos. Un buen disfraz sin duda. ¿Quién iba a pensar que tras aquel payaso se escondía un violador, asesino y maníaco en potencia? En 1972 se casó de nuevo con una tal Carol Hoff, divorciada y con 2 hijas, que pese a conocer el motivo por el que Gacy fue encarcelado, no le dio más importancia pensando que fue algo pasajero y que aquel buen hombre no volvería a cometer los mismos errores. Craso error de Carol, por supuesto, pues ese mismo año Wayne Gacy cometería su primer asesinato. Un joven con el que se había acostado en su propia casa por la mañana, según relató Gacy, lo encontró con un cuchillo en la mano. Pensando que el joven quería robarle, entablaron una lucha y Gacy lo mató. Este seguro que no lo denunciaba como el anterior. A Gacy siempre le gustaron los negocios. El padre de su primera mujer era director de zona de las filiales del Kentucky Fried Chicken, y uno de estos restaurantes fue el primer negocio que dirigió. Tras varios intentos fallidos, en 1924 creó la empresa de constructores Painting, Decorating and Maintenance Contractors. De nuevo, la particularidad de la empresa es que toda la plantilla eran jovencitos apuestos. Él comentaba que así pagaba menos impuestos, aunque la realidad era bien distinta, pues la verdadera finalidad era usarlos para sus prácticas sexuales. Muchos de estos trabajadores se convirtieron en sus víctimas y acabaron a un par de palmos bajo el suelo del sótano de su casa. John Wayne Gacy no era ningún portento de la belleza. Era un tipo más bien gordo y bajo, afable y, eso sí, con pinta de muy buena persona. Cuando no se hallaba ocupado en abusar y en hacer desaparecer a alguno de sus trabajadores, salía de caza. Acudía a lugares de encuentros homosexuales, donde seleccionaba a sus víctimas. Los llevaba a su casa, donde los maniataba, torturaba, sodomizaba y al final estrangulaba. El sótano de Gacy ya estaba repleto de cadáveres. El buscar un hueco libre para enterrarlo llegó a convertirse en todo un problema, de modo que comenzó a arrojar cadáveres al cercano río Des Plaines. Ciertamente, a Gacy tampoco parecía preocuparle demasiado la discreción en aquellos tiempos, y nunca fue un lince ocultando sus atrocidades. Los rumores y los dedos acusadores no tardaron en señalarle cuando comenzó a llevar a casa a sus víctimas a plena luz del día, y más cuando un buen número de sus empleados habían desaparecido sin dejar rastro. La desaparición de Robert Piest, su última víctima, fue la que puso a la policía sobre su pista. La madre de Piest le estuvo esperando el 11 de diciembre de 1978, el día de su cumpleaños, pero Gacy se anticipó y realizó su macabra celebración. La madre, cuando denunció su desaparición, dijo que el chico había ido a un aparcamiento a verse con un contratista para un empleo de verano. Piest trabajaba en un drugstore y allí informaron a la policía de que Gacy había estado en la tienda realizando un presupuesto de reformas. Tirando del hilo poco a poco, todo condujo a Gacy. En su casa encontraron 33 cuerpos y todo un catálogo de efectos personales para identificarlos.
El payaso asesino había conservado trofeos de casi todas sus víctimas, aunque ni tan siquiera recordaba el nombre de la mayoría.